Queridos amigos cibernautas, ya estamos ahora con el doctor Silvestre Falla Romero, a quien le doy más cordial de las bienvenidas en este viernes. Muchas ¿Cómo se gracias. encuentra, doctor? Muy bien, muy agradecido con Dios y con la vida por esta oportunidad de compartir, tanto con usted, a través de sus palabras e inquisiciones que nos hace a los invitados, y con este público que sigue estas transmisiones. Siempre es un gusto tenernos aquí cada día, cada viernes en esta ocasión. Y bueno, pues el entrar ya en materia del tema que nos va a compartir el día de hoy, llamado hormonas y sexualidad. Bueno, ese es un tema básico porque la sexualidad es la expresión de la vida. Ajá. Nuestro origen se ve marcado desde las primeras etapas del desarrollo embrionario y nuestra sexualidad es como si fuera la representación de ese ángel que trae unas flechitas y que le manda flechazos a diestra y siniestra y favorece que el amor y el erotismo se encuentren en las personas más disímbolas del mundo. Podemos encontrar personas con una extraordinaria formación académica, enamorados o enamoradas de las personas menos interesadas en lo académico. Por eso me acuerdo de Marilyn Monroe, aquella vez que le dijo al doctor Albert Einstein que por qué no tenían un hijo, que se imaginara el doctor que naciera ese hijo con su belleza y con la inteligencia del doctor. Y le dijo él, ¿y si es al revés? Y ese comentario del doctor Albert Einstein fue un comentario desacertado. Tengo entendido que la señora Marilyn, de la que tengo una gran y respetuosa memoria, era una mujer de brillante inteligencia. Ajá. Pero en esa entrevista, en esa histórica entrevista entre Marilyn Monroe y Albert Einstein, se encuentran precisamente las hormonas y la sexualidad. Porque Marilyn Monroe fue una de las figuras icónicas que utilizó el gobierno de Estados Unidos para levantar el ánimo de las tropas combatientes en las guerras. La llevaban como si fuera una reliquia, que lo era, como una mujer extraordinaria, que era el sueño dorado de todos aquellos soldados que única y exclusivamente iban a tener cerca a Marilyn Monroe porque estaban en la línea de combate. Por eso podían tener el acceso a esa mujer extraordinaria. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre en el organismo humano que es tan importante? ¿Y qué relación tiene Albert Einstein, Marilyn Monroe, los soldados? Tiene que ver con algo que nosotros llamamos reacción adrenérgica. La reacción adrenérgica es la reacción que tiene un ser humano, también lo tienen los organismos vivos, una reacción de defensa o huida. Cuando los soldados sabían que iba a llegar Marilyn Monroe y los empezaron a concentrar, a formar filas ahí, órale, formen filas, y estaban formando filas, todos muy tranquilos, sí señor, claro que sí, todo lo que hacen los soldados. Pero cuando llegaba Marilyn Monroe, la naturaleza hacía su propósito. Inmediatamente veían esas torneadas piernas, esa rubia cabellera, ese rostro de angelical, todas esas curvas exactamente en el lugar donde tenían que estar y en las proporciones de vida, pero con una pequeña y extraordinaria salvedad. Estaba allá arriba en el podio y ellos estaban acabando. Sí, claro. Ellos tenían que ir a dejar la vida y muchos de ellos en esos mismos días, iban a perder la existencia llevándose el recuerdo clamoroso de aquella figura maravillosa que era el espectáculo de ver a Marilyn Monroe. Cuando estaban esperando a que llegara Marilyn, que ya la habían convenido, ya estaban todos ahí informaditos y esperando, estaban produciendo una hormona que se llama adrenalina y otra que se llama cortisol. Estaban alertas, como estaban alertas en un área de combate que se consideraba esa, en donde se iba a hacer ese encuentro, un área segura. Por lo tanto, tenían protegido el espacio aéreo, tenían todo protegido para que no fuera a haber una contrariedad y fuera a haber un accidente, porque ahí sí se podría considerar una situación accidental y que perdiera la vida o perdiera alguna función la hermosa y extraordinaria artista que fue Marilyn Monroe y lo que representaba para los soldados. Ella se mostraba y cada uno de esos organismos sintientes y pensantes que eran esos soldados, incluyendo los que organizaban ese evento, reaccionaban ante la belleza de esa mujer. Primero,
produciendo epinefrina y cortisol y posteriormente segregando grandes cantidades de hormonas sexuales. Los varones en particular produciendo la testosterona. La testosterona es la hormona que determina el sexo que tenemos, hombres o mujeres. Ajá. Es una hormona determinante del sexo. Podemos ser hombres o mujeres de acuerdo a la producción de testosterona en la etapa del desarrollo donde se va a hacer la diferenciación sexual. Ya en la vida cotidiana, en la vida común, ¿cómo se expresan las hormonas? Por ejemplo, en una conducta proactiva. Hay personas que tienen temor de tomar decisiones. Ajá. Son personas que si tienen un problema le sacan la vuelta. Son buenos para hablar, son buenos para argumentar, son buenos para correr. Tienen una estructura defensiva de huida. Y hay otras personas, y no importa el sexo, pueden ser hombres o mujeres, que tienen una estructura defensiva de ataque. Son las personas que no se pueden quedar calladas cuando en una fila alguien se mete en la fila. Claro, sí. Son las personas que defienden los derechos de los que se quedan callados. La voz de los que no tienen voz. Exacto, son aquellas personas que inclusive son víctimas de la persecución porque señalan las miserias, los errores, los atropellos. Y entonces ahí es donde podemos ver cómo se expresa la sexualidad hormonalmente. Tenemos cantidades mínimas y máximas de producciones hormonales, y si estamos en los niveles de las hormonas, nuestra actitud ante los demás es una actitud regularmente aceptable. El que es medio combativo no se agarra a golpes con todo el mundo, transige en algunas cosas y en otras ya sabemos que no va a aceptarlo, pero hasta ahí la lleva. Ajá. Pero existe en nuestro organismo un sistema que se llama sinergia funcional y equilibrio orgánico. Todos los elementos que nos constituyen trabajan sincronizadamente. Por ejemplo, si yo hago esto, los músculos que extienden y hay otros músculos que pueden contraer. Ajá. Tienen una sinergia funcional. Todo nuestro brazo tiene una sinergia y la voluntad de hacerlo también. Bueno, en la cuestión de la sexualidad existe un sube y baja con otra hormona, que es la prolactina. La prolactina en la mujer, cuando aumenta en un nivel específico, no vamos a hablar exactamente de la cantidad, pero aumenta de manera considerable, es cuando la mujer está produciendo leche para amamantar. Pero si en una persona que no está en la condición de amamantar, una mujer, aumenta la prolactina, ¿qué cree usted que ocurre? Pues no va... Bueno. ¿Qué se imagina? Pero ¿aumenta? O sea, si aumenta la prolactina, se le acaban las ganas. Ya no tiene ganas de tener relaciones. Ajá. Tiene una hiperprolactinemia. Y si un varón aumenta la prolactina, de manera consecuente disminuye la testosterona. Y hay personas que dicen, no, pues yo no me doy cuenta de que yo tenga algún problema con mi testosterona. En la observación, que es uno de los elementos básicos del método científico, la observación, podemos ver que una persona tiene cambios de conducta. Por ejemplo, oiga, fíjese, doctor, ¿qué me pasa? Que ahora ya no sé qué decisión tomar en cosas que antes me salían muy fácilmente. Ajá. No sé por qué, pero me trabo. Y entonces estamos hablando de que esa persona está teniendo niebla mental. Las hormonas juegan ese papel, pero juegan un papel muy importante en cómo me siento yo como hombre o cómo me siento yo como mujer. Cómo me siento identificado con el sexo. Cómo me siento atraído sexualmente por otra persona. Cómo siento que esa persona en su conjunto, las señales que emana, las señales que emite, la voz, el sonido de su voz, su presencia, sus movimientos, me excitan de tal manera que me siento atraído o atraída por esa persona. El motor de esas acciones son las hormonas. Y las hormonas surgen de una estructura que se llama hipotálamo, que está en la base del cerebro. Más abajo está otra estructura que se llama hipófisis,
que es una pequeña glándula maestra, que es la encargada de decir, bueno, pues que se produzca adrenalina, ahora que se produzca noradrenalina, ahora que se produzca insulina, y así va produciendo una serie, muchas hormonas de tipo interno que tienen funciones específicas en lo que llamamos órganos blancos, es decir, se producen en un sitio, pero su lugar de acción es en otra parte del cuerpo, utiliza el torrente circulatorio para mandar esas sustancias mensajeras hacia donde tienen que actuar, llegan a su sitio de acción y generan cambios, pero al mismo tiempo en esos lugares donde hay esas acciones hay termostatos como los del boiler, que cuando se acaba el agua caliente vuelve otra vez a encender el gas. Bueno, ahí hay un termostato químico que dice falta y en ese momento le manda una señal a la hipófisis vuelve a producir hormonas agónicas y antagónicas, estimulantes e inhibidoras que provocan que tengamos la expresión de nuestra sexualidad. ¿Por qué es importante que hablemos de las hormonas sexuales o de las hormonas que determinan nuestra apetencia sexual? Porque podemos caer en la idea equivocada de que ya no tenemos ganas de tener ganas, que ya se nos acabó la batería. No. Todo. No, miren, hay que entender una cosa, cuando se origina la vida, se origina para que tenga una plenitud. Y hablamos de años de plenitud, que en el caso de los seres humanos es alrededor de los 20 a los 30. Ahí su área más plena. Pero como vamos capacitándonos en la vida, vamos sabiendo qué administramos, si seguimos haciendo ejercicios, si nos cuidamos, si cuidamos nuestros pensamientos, si requerimos algún aporte adicional y mantenemos nuestro equilibrio biológico y psicológico. Si desconocemos que las hormonas regulan nuestros impulsos, podemos tener discusiones frecuentes con nuestra pareja. Discusiones no nada más por las hormonas como la testosterona. Nuestro cuerpo tiene infinidad de hormonas. Por ejemplo, la tiroides es otra de las glándulas productoras de hormonas que tienen que ver con el estado de ánimo. Y alguien se vuelve demasiado quisquilloso, demasiado enojón, demasiado enojona, peleonero, Todo le molesta. oposicionista, que todo le molesta, que todo le cae gordo, que parece que le cortaron la mecha y se la dejaron así en una puntita y que luego se prende y ya quiere pleito y no, pues tú qué traes, eso. Y claro, quienes rodean a esa persona, si desconocen que las hormonas pueden tener ese impacto, le reaccionan con el mismo enojo. Sí. Y entonces parece que se pelearon por un motivo baladí, una tontera, pero que se pelearon y ya de partir de esa pelea se fractura la relación, siguen otras peleas y un buen día la señora o el señor va con el doctor porque trae mucho cansancio, porque no entiende por qué le cala más el frío o le cala más el calor, por qué está subiendo de peso, por qué está enflacando a pesar de que come como cosaco. Hay personas que se sientan y se comen media res y siguen bajando. Bueno, el metabolismo, que es parte de nuestra forma de nutrirnos y de sacar la energía de los alimentos para traducirlas en actos biológicos y en acciones emocionales y relacionales, lo regula la tiroides. Y la tiroides está dependiendo del hipotálamo. Y el hipotálamo regula la acción de la hipófisis, y la hipófisis regula la acción de la tiroides, y la hipófisis regula la acción de las glándulas suprarrenales, y regula la acción de los testículos, y regula muchas acciones. Es toda una acción en cadena. Sí. Entonces, lo maravilloso de esto es que nos tocó a los hombres como yo disfrutar de la historia de la ciencia en su parte más extraordinaria. No me tocó conocer a Tomás Alva Edison de manera directa, pero tengo cercanía con personas que tuvieron acceso directo a la información que produjo Tomás Alva Edison al respecto de sus invenciones. No tuve la oportunidad de conocer a Benjamin Franklin, pero soy un devoto seguidor. Aquí, por ejemplo, este reflector pues tuvo que ver con los descubrimientos de Franklin y de tantos otros científicos, pero de repente de tener nosotros las máquinas de escribir
mecánicas y luego las máquinas de escribir eléctricas. Después tuvimos el ordenador, que eran unas máquinas enormes, y ahora tenemos las computadoras que cada vez las están haciendo más chiquitas hasta llegar a los teléfonos celulares. Ajá, que pueden utilizarlos de muchas formas. Y tenemos el desarrollo de la ciencia médica y de la bioquímica y de la biología y de muchas ciencias afines que nos nutren del conocimiento de lo que habitualmente nosotros utilizamos de manera inconsciente. Usted no sabe cuántas veces se está respirando en este momento. Yo le puedo haber estado contando las respiraciones a él sin que él se diera cuenta. No le puedo medir la temperatura porque no tengo esa capacidad. Necesito utilizar algún artilugio para medirle la temperatura. Pero hay tantas cosas que podemos obtener gracias a los conocimientos que hemos desarrollado que resulta prácticamente imposible que no nos asombremos de cómo dependemos bioquímicamente de este sistema, el sistema regulador de las hormonas. Nuestra sexualidad, nuestra manera de caminar por el mundo. Hablaba el maestro Álvarez Mesta sobre esa acción maravillosa que tenía Ignacio de Loyola cuando estaba en las circunstancias de estar postrado y que no había nada ahí, no había Nintendo, no había tablets, no había Xbox, no había nada de eso, pero sí había libros. Y los libros que habían en su casa, en la casa de la persona donde él estaba pasando por ese trance, eran historias de santos, vidas de santos. Las vidas de santos en esa época, las personas cuando comían, alguien leía una vida de santos. Eran pequeños fragmentos tomados, realizados por la comunidad cristiana católica y que les infundían la fe. Bueno, esos cambios que logró hacer ese hombre, los logró hacer a través de los libros. Nosotros ahora tenemos tantos recursos, pero tantos recursos para poder acceder al conocimiento, y uno de ellos, el básico, es el hecho de entender que somos el resultado de muchos procesos bioquímicos que pueden determinar nuestra manera de ser y actuar en el mundo. ¿Cómo actúo yo cuando llego a una tienda a pedir un producto y aun cuando lo estoy viendo ahí y el dependiente me niega ese producto? ¿Cómo puedo yo asumir la conducta de decir, no, ahí lo estoy viendo? Hay personas que dicen, bueno, esa es otra conducta. Hay otras personas que dicen, miren, no estoy seguro, pero ¿no será ese que está ahí? Acabo de darles un ejemplo de cómo se puede manejar un proceso de frustración. La persona está viendo el producto y dice, ahí está. Él está haciendo una acción proactiva. La persona que acepta que le mientan y se está aceptando, se está limitando, imponiéndose a sí mismo la limitación. Y la persona que negocia con el otro. Oiga, y me parece que no será por allá por donde puede estar el producto, a pesar de que lo está viendo. No quiere quitarle la oportunidad de la reivindicación. A propósito de las reinvenciones que decía el maestro. Sí, por supuesto. Bueno, esta es una oportunidad maravillosa para cada uno de nosotros, el reconocer que nuestras hormonas regulan nuestra conducta y que podemos vivir felices y contentos si aceptamos que necesitamos la supervisión. ¿Quién es la persona encargada de las hormonas? Es el médico endocrinólogo, el médico internista, el médico general. Inicié de atrás hacia adelante. El primer médico de atención primaria es el médico general, el que recibe a los pacientes y es el que puede en un momento dado iniciar un proceso para hacer una evaluación de hormonas. El endocrinólogo es el especialista cuando ya hay una situación particular que se deba de atender, y el internista pues es el excelente diagnosticador que puede establecer un diagnóstico diferencial de decir sí, tiene un déficit hormonal de la T3 o de la T4, que son hormonas que produce la tiroides, que están influyendo en su apetencia sexual, aun cuando su testosterona está en perfecto nivel y la prolactina también. Debemos de suponer que si mejoramos la producción de las hormonas y bla, 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 y todos esos rollos que se hacen en el ejercicio profesional y que se implementan a través de un tratamiento, y aquella persona que consideraba concluida su aspecto sexual, vuelve a vivir su sexualidad. ¿Y qué cree? Mucho mejor que antes. Porque ahora con conciencia ya puede ir con su médico y explicarle, oye doctor, fíjese que me está pasando lo mismo. Perfecto, vamos a hacerle estos exámenes.
Hay ocasiones en que hay tumoraciones que se presentan en la glándula hipófisis que pueden llegar a producir acromegalia, que es esa malformación corporal. Las manos crecen, los pies crecen, la cara se deforma. Ajá. Y se altera la producción de una de las hormonas que les mencioné, la prolactina, y aumenta también la producción de la hormona del crecimiento. Por eso hay esa deformación corporal. Un buen endocrinólogo puede cambiar la historia de un paciente, la historia de vida de un paciente. No nada más me refiero a lo sexual, a la vida íntima, sino a cómo se percibe esa persona como ser humano deambulante por este mundo. Perfecto, doctor. Hoy un tema también demasiado profundo, al igual que interesante, en donde, bueno, pues aprendemos también incluso el mismísimo manejo de las emociones, que para muchas personas, como ya lo mencionaba, les cuesta bastante, hasta quizás la más mínima negación, y pues entran en ese estatus de enojo, y que pues bueno, se sabe que se puede de alguna manera controlar, y por supuesto el estar en supervisión, como ya lo mencionaba usted, pues es demasiado importante y trascendental para Fíjese, todos. Hay una situación, ahorita que mencionó lo de las emociones. Claro. Existe un tratamiento que se llama shock insulínico. La insulina es una hormona que produce el páncreas para utilizar de manera eficiente la glucosa como el energizante básico que requiere el organismo para realizar todas las actividades, entre ellas la más importante, que es la de los procesos cerebrales, que son el órgano regulador de todas las actividades que tenemos en el cuerpo. Y ese choque insulínico es precisamente que le inyectan a la persona que tiene una alteración severa, por ejemplo, un shock psicótico, un quiebre psicótico, una alteración severa. No se usan todos, obviamente, y es un tratamiento hay muchos tratamientos, ese es uno de ellos. Pero el choque insulínico es que entra la insulina y provoca una hiperreacción a la insulina. Y de repente hay una baja de la glucosa así, ¡paz!, como previa a un coma. Ajá. O un coma como si fuera un coma inducido. Y la persona puede autorregularse internamente, como si reseteáramos a esa persona. Claro que ese tipo de trabajos, como los electroconvulsivos, son terapias invasivas que deben de emplearse con un profesionalismo, con un protocolo, con una serie de cosas, con muchas condiciones. Pero ahí estamos hablando de cómo las hormonas pueden modificar la expresión natural de alguien. Hay una película que se llama El cuarto de pánico. ¿Sí la recuerdan? El cuarto de pánico, no. Que es unas personas que se meten a una casa que tiene un cuarto para protegerse en caso de que se metan ladrones. Y se meten ahí y resulta de que una niña es diabética, insulino dependiente. Y utiliza la insulina para defenderse de uno de estos hombres. Lo inyecta. Y en el momento en el que le inyecta la cantidad de insulina que le pone, el tipo no tiene la posibilidad de caminar y ahí te agarro. No, entra en la reacción del choque insulínico. No lo mata, porque afortunadamente para ese hombre su páncreas es capaz de regularse y hacer una reacción de reequilibrar el organismo ante aquella situación imprevista de la hiperproducción de insulina, que es una insulina que provino del exterior, no la produjo su páncreas. Claro. Pero ahí hablamos también de que existen usos que no conocemos de las sustancias. En este caso, fue un uso defensivo. A sabiendas de que yo tengo el conocimiento de que si yo no me pongo la insulina me muero. Y si yo le pongo la insulina a esta persona que está sana, que me está amenazando, va a tener una reacción de pérdida de la conciencia. Eso es lo que hacemos quienes nos dedicamos de una o de otra forma a estudiar los misterios que anidan en cada uno de nosotros. Es una experiencia muy bella. Exactamente, y demasiado, como yo siempre le digo, demasiado interesante, y siempre aprendiendo algo nuevo que nos muestra cada viernes. Le digo, pues este último comentario que nos mencionaba, pues sí, de la película yo no la había visto, pero sí es bastante interesante. Véala. La trama y precisamente este aspecto de el saber qué reacción te puede ocasionar, y creo que lo podemos también conjuntar a la reacción que podemos ocasionar en otras personas, no precisamente con la insulina, pero con algún aspecto, incluso hasta con alguna palabra o comentario que podemos Las palabras envuelven gatillos disparadores que hacen que se presenten las reacciones neurológicas
Haga de cuenta como si usted las palabras que me está diciendo, su cerebro las está convirtiendo a un lenguaje que usted pueda procesar. Aprendimos a hablar este idioma y el día que aprendamos cómo se estructuran los lenguajes, podremos nuevamente recuperar aquella capacidad que se dice que existía en la antigüedad, la capacidad de hablar un lenguaje universal. Ya no estamos tan lejanos de llegar a descubrir esas cosas. El asunto es qué vamos a hacer cuando las descubramos. Porque el grado de responsabilidad del que tiene el conocimiento es tan grande como el conocimiento que cree tener. Que cree porque aun cuando alguien pueda poseer un conocimiento, conoce una parte, una fracción. Y a veces la fracción que conoce es más peligrosa que la que desconoce. Y al revés. Sí, por supuesto. Sí. Doctor, le agradecemos muchísimo en este día su tan valiosa colaboración. Por supuesto que lo estamos esperando el próximo viernes, primeramente Dios. Muchas gracias. Aquí en Muchas Muchas gracias. gracias. Ya le estoy despidiendo. Sus redes sociales para que mis lo redes, busquen. mis redes. Bueno, pues mis redes sociales son Facebook, Sexólogo Silvestre Falla Romero. Mi número de teléfono 871-241-6949 y mi dirección es calle Mariano López Ortiz, 380 Norte, interior número 9, casi esquina con Avenida Bravo, en Torreón. En caso de que me localicen satelitalmente, pues tienen que poner ahí las coordenadas, pero no me las sé. Le voy a preguntar a mi GPS. Por supuesto, doctor. Le agradecemos muchísimo el día de hoy. Con gusto lo estamos esperando. Gracias. La próxima semana. Muchas Muchas gracias. gracias. Doctor. Gracias.